Me llamo Rosalia. Tengo 76 años. Y esta es la primera vez que voy a contarlo todo, sin ocultar nada, porque hay historias que guardamos tanto tiempo que terminan pudriéndose por dentro. Y la mía, por más vergonzosa y dolorosa que sea, necesita ser contada. No por mí, sino por todas las niñas que nunca fueron escuchadas, y por aquellas que aún están siendo silenciadas. Lo que me hicieron no fue un error, fue una decisión, y lo que más me duele es saber que esa decisión vino de mi propia madre. Nací en un pequeño pueblo del interior de España, donde todos fingían preocuparse por los demás, pero en realidad solo les importaba el qué dirán. Mi padre murió cuando yo tenía 6 años. Se cayó de un andamio mientras trabajaba en una obra, y mi madre se quedó viuda, con 2 hijas pequeñas y sin ingresos. Yo era la menor. Mi hermana tenía 10 años. Desde ese momento nuestra vida se convirtió en una lucha diaria por tener algo que comer. Mi madre hacía de todo para no depender de la caridad ajena. Lavaba ropa, cuidaba a los hijos de las vecinas, vendía pan casero. Pero ya no sonreía. Era como si su luz se hubiera apagado junto al cuerpo de mi padre en el ataúd. 2 años después, conoció a Rafael. Era 10 años menor que ella. Tenía fama de trabajador y siempre decía que iba a abrir un taller de reparación de coches. Pero lo que realmente tenía era una labia encantadora y una mirada que me hacía querer salir corriendo. Desde el principio no me gustaba. Era demasiado amable con los de fuera y frío dentro de casa. Conmigo apenas hablaba al principio. Solo observaba. Yo tenía 8 años y ya me sentía vigilada. Con el tiempo, empezó a acercarse. Primero con juegos tontos, luego con comentarios que no entendía del todo, pero que me incomodaban. Sentía que estaba probando hasta dónde podía llegar. ¿Y mi madre? Ella lo veía todo como algo normal. Decía que era cosa de mi cabeza. Solo quieres ser cariñoso, Rosalia. Tienes que aprender a aceptar el cariño de un hombre, o crecerás amargada. Tenía 9 años cuando escuché eso, y ese día entendí. Ella no iba a protegerme. Cuando cumplí 10 años, él empezó a llamarme para ayudar, con tareas que no tenían sentido. Me pedía que limpiara su cuarto, pero se quedaba sentado en la cama mirándome. A veces fingía que necesitaba un masaje en la espalda y me hacía frotarle las manos con alcohol. Todo parecía pequeño, pero yo sabía que no estaba bien. Me sentía sucia incluso sin que me tocara. Y cuando por fin me tocó de verdad, me quedé paralizada. No lloré, no grité, solo me quedé allí, inmóvil, con el corazón latiendo a 1000 y los ojos fijos en la pared. Cuando terminó, salió del cuarto como si nada hubiera pasado. ¿Y mi madre? Estaba lavando los platos en la cocina. Intenté contarlo. Lo hice, con todas las palabras, y ella me mandó callar. Dijo que era una desagradecida, que quería destruir la única posibilidad de tener un hombre en casa, que si él se iba, ella y mi hermana pasarían hambre por mi culpa. No insistí, pero en ese instante dejé de ser hija. Me convertí en un cuerpo, un objeto que ella entregó para mantener un tejado sobre nuestras cabezas. Pero lo que nunca olvidaré, lo que me persigue hasta hoy, fue aquella tarde de domingo. Acababa de llegar de la iglesia con mi hermana, y mi madre estaba preparando la comida. Me miró, se secó las manos en el delantal, y dijo con la voz más tranquila del mundo: «Ve al cuarto. Rafael quiere verte». Me quedé helada. No sabía qué hacer. Y ella se acercó, me miró a los ojos y dijo con frialdad: «Es tu turno». Esas 3 palabras me rompieron, porque lo entendí todo. Ella sabía, siempre lo supo. Y no solo permitió, sino que me entregó, como si fuera normal, como si yo fuera un pedazo de carne que se pasa de mano en mano. Fui. No porque quisiera, sino porque ya no tenía fuerzas para resistir. Cuando salí de ese cuarto, ya no era una niña. Era una herida abierta que nunca sanaría. Después de eso, él empezó a llamarme cada vez más, y mi madre nunca lo impidió. Al contrario, se aseguraba de recordarme que los hombres necesitan atención y que era mejor que aprendiera pronto cómo funciona el mundo. Aquello se convirtió en rutina. Y yo me convertí en nadie. Por fuera, nuestra casa era como cualquier otra.
Mi madre iba a misa todos los domingos. Saludaba a todos con un «buenos días». Rafael ayudaba a los vecinos, cargaba sus bolsas. Pero por dentro, nuestra casa era un cementerio. Y yo era el cuerpo enterrado en silencio. Aprendí a caminar en silencio dentro de esa casa, a respirar más despacio para no molestar, a evitar el contacto visual, a dormir de lado con la espalda pegada a la pared, como si eso me protegiera de algo. Era solo una niña, pero me sentía vieja por dentro. Cargaba una culpa que no era mía, una que nadie debería haberme impuesto. Y lo peor de todo era la soledad, la certeza de que nadie vendría a rescatarme. Mi hermana parecía no ver nada, o fingía no verlo. Tal vez por miedo, tal vez por conveniencia. Era 4 años mayor, pasaba más tiempo fuera de casa que dentro, siempre ayudando a mi madre con sus trabajos. ¿Y yo? Yo era la que se quedaba, la que limpiaba la casa, la que callaba, la que pagaba el precio. Crecí así, en ese ciclo de dolor silencioso y sumisión forzada. Rafael era un hombre que sabía manipular. Nunca gritaba, nunca levantaba la mano. Hacía que todo pareciera normal. A veces me daba monedas. Decía que era bonita, que estaba creciendo bien. Y yo solo quería desaparecer. Quería ser invisible de verdad, porque esa atención no era un cumplido. Era una sentencia. Era la señal de que seguía atrapada en ese ciclo. Recuerdo un día en que me regaló un vestido. Era sencillo, azul claro, con flores blancas. Mi madre se alegró. Dijo que era un gesto bonito. Pero cuando me lo probé, él me pidió que diera una vuelta. Me miró y sonrió. No quería volver a ponerme ese vestido. Nunca más. Pero me obligaron a usarlo el domingo siguiente. Él quería mostrarme. Mostrar a todos que cuidaba de mí. Los vecinos lo elogiaban. Decían que era una niña con suerte por tener un padrastro tan generoso. ¿Suerte? ¿Qué suerte era esa? Empecé a escribir en un cuaderno viejo que encontré detrás del armario. Escribía todo lo que sentía, lo que recordaba, lo que quería olvidar. Era mi único espacio de libertad. Pero un día él lo encontró. Lo leyó todo. Y en lugar de callarse o avergonzarse, sonrió. Dijo que tenía demasiada imaginación. Rompió el cuaderno entero y me dijo que ahora escribiría con el cuerpo, no con palabras. Y se rió. Esa risa aún me persigue. Durante años mi vida fue eso. Un ir y venir entre la escuela y la prisión invisible que era nuestra casa. Y cada día que pasaba, me sentía menos humana. No me miraba en el espejo. No quería ver lo que quedaba de mí. Tenía miedo de reconocerme. Miedo de ver que la niña llena de sueños había sido destruida y nadie hizo nada. Cuando cumplí 15 años, él paró. De repente, no volvió a hablarme. Me ignoraba. Y por increíble que parezca, eso dolió. Porque no entendía por qué. Era como si ya no fuera útil. Como si ni siquiera sirviera para eso. Lloré sola. No porque echara de menos lo que hacía. Dios me libre. Sino porque me di cuenta de lo rota que estaba. Me habían reducido a un objeto de uso. Y ahora era un objeto olvidado. Solo mucho tiempo después entendí que aquello no era mi culpa. Que ese dolor no era normal. Que el silencio de mi madre fue lo que más me hirió. Rafael era el agresor, pero ella fue cómplice. Ella firmó todo con ese «es tu turno». Esa frase se quedó en mi cabeza durante décadas. Cada vez que intentaba confiar en alguien, volvía. Cada vez que pensaba en hablar, aparecía como una advertencia de que nadie me escucharía. Hoy, mirando atrás, entiendo que muchas mujeres han pasado, y siguen pasando, por cosas así. Y muchas de ellas ni siquiera pueden nombrar lo que sufrieron. Por eso estoy contando esto. Porque si estás escuchando ahora y sentiste un escalofrío en alguna parte de tu historia, entonces tal vez tú también estés cargando algo que no te pertenece. Y te digo, no es tu culpa. No lo merecías. Ninguna de nosotras lo merecía. Y por más que el mundo haya intentado callar nuestra voz, sigue aquí, herida, pero viva. A veces pienso si alguien que conoció a mi madre o a Rafael estaría preparado para escuchar esto, porque siempre fueron los correctos del pueblo. Siempre ayudaban en las fiestas, donaban a la iglesia. La fachada era perfecta,
Pero por dentro, yo era la niña abandonada por ambos. Hoy soy una anciana, y solo ahora me siento un poco más dueña de mi historia. Solo ahora consigo hablar con claridad. Solo ahora tengo el valor de decir en voz alta lo que me hicieron. Si llegaste hasta aquí escuchándome, te lo agradezco, de verdad, porque no es fácil escuchar cosas así, pero es importante, es urgente, y si conoces a alguien que haya pasado por algo parecido, o si esto te recordó alguna historia, te pido una cosa, suscríbete al canal, deja un comentario contando qué sentiste al escuchar esto. Si viviste algo así, o conoces a alguien que lo vivió, no lo guardes solo para ti. Necesitamos hablar, exponer, sanar, juntas. Pasé años sin saber qué era tener una conversación normal con alguien. Incluso después de que Rafael dejó de mirarme, seguí atrapada. Atrapada en los recuerdos, en las reacciones de mi cuerpo cuando alguien se acercaba, en las palabras que nunca pude decir. El silencio se convirtió en parte de mí. Era más seguro así. Aprendí a sonreír a todos. En la escuela decían que era demasiado educada, demasiado callada, demasiado obediente. Pero nadie preguntaba por qué. Nadie se molestaba en mirar más allá. Mi madre, en cambio, parecía vivir en otra realidad. Hablaba con orgullo de la familia que había reconstruido. Decía a los vecinos que había salido adelante, que había encontrado un buen hombre, que mis hijas tienen todo lo que necesitan. Y yo escuchaba eso como si me clavaran un puñal, porque todo lo que necesitaba era protección, amor, respeto. Y ella no me dio nada de eso. Me dio a Rafael. Con 16 años empecé a trabajar como ayudante en una sastrería. Fue la primera vez que pasé horas fuera de casa sin culpa. La dueña del taller era estricta, pero justa. Allí me sentía útil. Cada puntada que daba era como un pedazo de mí intentando recomponerse. El ruido de las máquinas ahogaba las voces del pasado. Y lo más importante, Rafael no tenía poder allí. En ese lugar, solo era Rosalia. Y eso ya era mucho. Mi hermana se casó pronto. Se fue de casa con 18 años. Nunca habló conmigo de nada. Hasta hoy no sé si sabía algo. A veces pienso que sí. Pero prefirió huir de todo eso de la forma más silenciosa posible. Yo también quería huir, pero no sabía cómo, porque huir sin saber a dónde ir también es desesperante. A los 20 conocí a un chico llamado Ernesto. Era tímido, trabajador y muy respetuoso. Demasiado incluso. Al principio desconfiaba de todo. Pensaba que nadie podía ser tan paciente sin un interés oculto. Pero él no forzaba, solo escuchaba. Y aunque no sabía nada, me daba espacio. Con él, volví a sentir que tal vez existía alguna seguridad en este mundo. Tardé más de 2 años en aceptar salir con él. Y aún así, mantuve la distancia. Tenía miedo al contacto, miedo a dormir cerca, miedo a todo lo que recordara el pasado. Pero él nunca me presionó. Y eso me fue curando poco a poco. Por primera vez, veía a un hombre acercarse sin exigirme nada a cambio. Cuando le conté lo que había vivido, lloró. No dijo que se vengaría. No dijo que era imposible. Solo me abrazó y se quedó en silencio. Y en ese silencio sentí más consuelo que en cualquier palabra que me hubieran dicho en la vida. No intentó arreglarme. Solo estuvo ahí. Y eso fue suficiente. Nos casamos con sencillez, sin fiesta. No quería nada ostentoso, solo quería paz. Y, durante algunos años, lo conseguí. Tuve 2 hijos, un niño y una niña. Y juré que nunca permitiría que pasaran por lo que yo pasé. Juré que en mi casa no habría puertas cerradas, ni secretos protegidos por el silencio. Pero incluso después de casada, mi madre seguía presente. Venía a visitarnos, mandaba recados, decía que nos echaba de menos. Y yo la recibía con educación, pero nunca con cariño. Por dentro, gritaba. Quería preguntarle cómo podía actuar como si nada hubiera pasado. Cómo podía llamar a mis hijos regalos de Dios, después de haberme entregado como si fuera una ofrenda. Nunca logré decir nada de eso. Nunca la enfrenté. La verdad es que tenía miedo de escuchar que todo fue para mantener la familia unida,
O peor, que yo exageré. Así que preferí mantener una distancia cortés. Sonreía en las visitas, dejaba que los niños abrazaran a su abuela y luego cerraba la puerta y me derrumbaba en el cuarto. A Rafael no lo volví a ver. Desapareció de la vida de mi madre cuando yo ya era adulta. Algunos decían que se fue a otra ciudad con una mujer más joven. Otros, que murió. Nunca quise saberlo. Para mí, él ya estaba muerto desde aquel día en que mi madre dijo: «Es tu turno». Por mucho tiempo pensé en denunciar. ¿Pero cómo? No tenía pruebas. No tenía testigos. Solo recuerdos. Y en aquella época, nadie creía en recuerdos. Una mujer sin marcas visibles no era tomada en serio. Así que me callé una vez más y seguí viviendo. Pero el peso se quedó. Siempre se queda. Puedes casarte, tener hijos, mudarte de ciudad, pero el pasado camina contigo, aunque sea en silencio. Solo cuando mis hijos crecieron empecé a pensar en contar. Empecé a imaginar cuántas niñas estaban pasando por eso en ese mismo momento. Y nadie lo veía. Cuántas madres seguían diciendo: «Es tu turno», como si fuera normal. Y eso me indignó, porque lo que me hicieron fue tratado como normal durante demasiado tiempo. Y no lo es. Durante muchos años me convencí de que sobrevivir ya era suficiente. Pensaba que, por haber seguido adelante, construido una familia y no haber renunciado a vivir, había ganado de alguna forma. Pero no era exactamente así. El dolor nunca se fue. Solo se quedó callado, guardado en un rincón que evitaba visitar. Seguí con la vida, pero sin sanar. Era como si hubiera cerrado una herida con cinta adhesiva, esperando que nadie la tocara. Crié a mis hijos con todo el cuidado del mundo. Fui presente, atenta, firme, tal vez demasiado. Controlaba quién podía quedarse con ellos, a dónde iban, con quién hablaban. Nunca los dejé dormir fuera sin mi supervisión. Todo estaba planificado. Cualquier situación fuera de la rutina me ponía en alerta. Y lo llamaba cuidado, pero en el fondo sabía qué era. Era el miedo que cargaba desde niña, disfrazado de protección. No soportaba la idea de que mis hijos pudieran ser heridos como yo lo fui. Hice todo para que tuvieran la infancia que me robaron. Mi marido era un hombre paciente. Nunca me presionó. Nunca cuestionó mis límites. Me respetaba incluso cuando no podía explicar por qué era tan estricta. Me ofreció seguridad, y eso ya era más de lo que pensé que tendría algún día. Pero ni con él lograba abrirme por completo. Había una parte de mí que estaba cerrada con 7 llaves, como si estuviera demasiado contaminada para compartirla con alguien. Sentía vergüenza, y aunque sabía que no era mi culpa, la vergüenza siempre me persiguió. El tiempo pasó, y mi hermana siguió distante. Se casó, tuvo hijos, pero nunca me buscó para hablar de lo que vivimos en la infancia. Yo tampoco la busqué. Creo que ambas sabíamos que había un abismo entre nosotras. Un silencio antiguo que ninguna tenía el valor de romper. Nos encontrábamos en cumpleaños, fechas importantes, y fingíamos que todo estaba bien. Pero no lo estaba. Nunca lo estuvo. Cuando mi madre enfermó, yo ya tenía más de 50 años. Estaba débil, con dificultades para caminar, olvidando cosas. Mi hermana no quiso cuidarla. Dijo que no podía, que el trabajo le consumía todo el tiempo, y me pasó la responsabilidad como si fuera lo más natural. Acepté, no porque quisiera, sino porque necesitaba mirar de nuevo a esa mujer. Necesitaba entender cómo podía dormir por las noches. Necesitaba ver su rostro envejecido y saber si, en algún momento, pensó en lo que me hizo. Los primeros días, apenas hablaba conmigo. Se quedaba sentada en el sillón de la sala, mirando al vacío. A veces se dormía allí mismo. Yo la cuidaba como si fuera una enfermera. Le daba los medicamentos, preparaba la comida, cambiaba las sábanas, pero nunca con cariño. Era solo deber. Hacía lo correcto, pero no había afecto. No había abrazos, no había besos, solo distancia. Una noche, mientras le cambiaba el pañal, murmuró algo que me dejó helada. Dijo con voz débil que solo quería mantener a Rafael cerca, que tenía miedo de quedarse sola, de perderlo todo, y que él solo se quedaba si yo colaboraba. Lo dijo como si no fuera nada importante,
como si estuviera contando algo trivial, y en ese momento lo entendí todo. Ella sabía, siempre lo supo. Hizo un pacto silencioso para no quedarse sola, y me usó como moneda de cambio. Terminé de acomodarla en la cama sin decir una palabra. Salí del cuarto con el estómago revuelto y fui directa al baño. Me miré en el espejo y vi a una mujer cansada, llena de dolor, pero viva. Por primera vez sentí que no estaba loca, que todo lo que sentí en la infancia fue real. No era un exagero, no era una invención. Era la verdad, y ahora, incluso sin una disculpa, tenía la confirmación. Después de esa noche, ella siguió diciendo cosas inconexas. Su memoria se desvanecía rápido. Confundía nombres, fechas. Llamaba a mis hijos con los nombres de los nietos de la vecina. La cuidé hasta el final, sin cariño, pero con dignidad. El día del velorio, mi hermana apareció con el rostro hinchado de tanto llorar. Lloraba por una madre que yo nunca conocí. No me abrazó, no preguntó cómo fue, solo lloró. Yo me quedé en silencio todo el tiempo. No derramé una lágrima, no por frialdad, sino porque ya había llorado demasiado en esa vida. Después de todo, me senté sola en el porche de mi casa y estuve allí durante horas. El cielo estaba nublado y soplaba un viento frío, y aún así sentí un cierto alivio. Un peso antiguo se había disuelto. La mujer que un día me entregó como si no fuera nada, ahora era solo un recuerdo. Y ese recuerdo ya no tenía poder sobre mí. Por primera vez, sentí que la historia estaba en mis manos, que ahora, por fin, podía seguir adelante. Tras la muerte de mi madre, tardé algunos días en volver a la rutina. Aunque no había llorado, me sentía extraña. Era como si el silencio dentro de mí hubiera cambiado de forma. Seguía existiendo, pero ya no dolía tanto. Empecé a recordar la infancia con otra mirada, no con menos dolor, pero con más firmeza. Ya no era un sufrimiento que me aplastaba, era una historia que necesitaba ser contada. Fue en esa época cuando empecé a escribir de verdad. Tomé un cuaderno nuevo, me senté en la mesa de la cocina y escribí como si estuviera hablando conmigo misma. No me preocupé por la gramática ni por la letra bonita. Escribí con rabia, con vergüenza, con cansancio, pero escribí. Por primera vez, no quería borrar nada. Cada línea era como quitar un peso del pecho. Escribía hasta la madrugada, con los ojos ardientes y las manos temblando. Y cuando terminaba una página, sentía que respiraba mejor. Durante mucho tiempo, ese cuaderno fue solo mío. No tenía intención de mostrarlo a nadie, pero a medida que escribía, entendí que no era solo sobre mí. Había otras Rosalias por ahí, otras niñas que fueron silenciadas, usadas, entregadas, y que, como yo, nunca tuvieron espacio para decir nada. La idea de hablar en voz alta empezó a crecer dentro de mí, lentamente. Al principio pensé que era una locura. ¿Quién querría escuchar a una vieja hablando del pasado? Pero esta vieja tenía una historia que podía evitar que otras se callaran. Empecé contándoselo a una amiga de la iglesia, una señora de mi edad, de esas que escuchan más de lo que hablan. Nos encontrábamos todas las semanas para tomar café, y un día llevé el cuaderno. Leí el primer trecho. La voz me temblaba, la mano sudaba, el corazón parecía que iba a salirse del pecho. Pero leí, y cuando terminé, ella solo me abrazó. No dijo, «Lo siento», no intentó consolarme. Solo me abrazó durante largos segundos, y ese abrazo fue como una llave girando por dentro. Después de eso, reuní valor para contárselo a mis hijos. Esperé una tarde de domingo, cuando todos estaban en casa. Los llamé para sentarnos en la sala y dije que necesitaba compartir algo que nunca había tenido el coraje de contar antes. Hablé despacio, a mi manera, sin demasiados detalles, pero sin ocultar lo esencial. Hablé de Rafael, de mi madre, de la frase que ella me dijo, del peso que cargué toda la vida. Me escucharon en silencio, ninguno interrumpió. Y cuando terminé, vi sus ojos llenos de lágrimas. Me abrazaron juntos, como si pudieran protegerme del pasado. Mi hijo mayor dijo que ahora entendía muchas cosas de nuestra crianza. Dijo que se sentía aún más orgulloso por todo lo que hice. Y eso me tocó.
Tenía miedo de decepcionarlos, de que me vieran como alguien rota, pero fue al revés. Me vieron como alguien que resistió, que luchó, que transformó lo poco que tuvo en algo mejor para ellos. Y eso me dio fuerzas. Con el tiempo, empecé a hablar más abiertamente. Me invitaron a dar un testimonio en un encuentro de mujeres. Era un círculo pequeño, con mujeres sencillas, de diferentes edades. Conté mi historia sin leer. Hablé con el corazón. Y cuando terminé, una mujer más joven se levantó y dijo que había pasado por algo parecido. Y luego otra. Y otra. Era como si, al escuchar mi voz, ellas encontraran el valor para liberar la suya. A partir de ese día, entendí que mi historia no iba a terminar dentro de mí. Iba a seguir viviendo en la boca de otras mujeres, en la escucha de otras hijas, en las decisiones de otras madres. Porque el silencio que me destruyó también destruyó generaciones enteras. Y la única forma de romper eso era hablando. Empecé a participar en encuentros, a escribir pequeños textos para compartir en las reuniones. Un grupo de la parroquia incluso creó un círculo de escucha solo para mujeres que necesitaban hablar de cosas que nunca contaron. Y cada historia que escuchaba era como un cuchillo en el pecho, pero también un espejo, porque veía en cada una de ellas pedazos de mi vida. Incluso con todo esto, seguí siendo esa mujer sencilla del pueblo. Seguía cocinando, cuidando la casa, yendo al mercado, ayudando a los nietos. Pero por dentro, algo había cambiado. Ya no tenía vergüenza, ya no me sentía sucia. Tenía nombre, tenía voz, tenía historia. Y aunque el mundo no me dio justicia, me di a mí misma la oportunidad de existir por completo. Hablar no borró lo que pasó, no borró las noches de miedo, ni las frases duras de mi madre. Pero hablar me sacó de la prisión. Me devolvió el derecho de caminar sin bajar la cabeza. Me liberó del peso que no era mío, pero que me pusieron sobre los hombros cuando aún era solo una niña. Hoy, a los 76 años, escribo estas últimas líneas con el alma más ligera. Todavía tengo marcas, todavía tengo recuerdos dolorosos, pero también tengo paz. Y eso, para mí, ya es mucho, porque durante muchos años pensé que nunca volvería a sentirla. Y ahora que la siento, no la dejo escapar. Después de que empecé a contar mi historia, algunas personas comenzaron a acercarse a mí de una manera diferente. Gente que me conocía desde hacía años, pero nunca imaginó lo que cargaba por dentro. Una vecina de la calle de arriba, que siempre me saludaba con una sonrisa tímida, apareció en mi puerta con un pastel sencillo en las manos. Dijo que escuchó mi testimonio en el círculo de escucha y que no pudo dormir bien después de aquello. Ella también había vivido cosas similares, pero nunca tuvo el valor de decirlo en voz alta. Me agradeció, llorando, por haber abierto ese camino. Nos sentamos en la cocina y estuvimos allí, en silencio, comiendo pastel y compartiendo un peso que durante mucho tiempo fue solo nuestro. Empecé a entender que había un mundo entero de mujeres como yo. Mujeres que crecieron creyendo que lo que vivieron fue su culpa, que guardaron secretos en el pecho durante tanto tiempo que ya no sabían si eran verdad o invención de su cabeza. Pero no era invención, era real. Y hablar de eso no es ninguna vergüenza. La vergüenza es de quien lo hizo, de quien lo permitió, de quien se cayó ante el sufrimiento de una niña. Muchas veces, después de contar mi historia en algún encuentro, volvía a casa y me sentaba sola en el porche. Me quedaba allí, mirando el movimiento de la calle, escuchando el canto de los pájaros, sintiendo el viento en la cara, y pensaba en todo lo que construí a pesar de lo que me hicieron. Tuve una vida difícil, pero no dejé que me convirtiera en alguien amargada. Fui madre, esposa, trabajadora, estuve presente. Y aún con todas mis limitaciones, hice lo mejor que pude con lo que tenía. A veces, la memoria me juega una mala pasada. Hay noches en las que me despierto con el corazón acelerado, como si tuviera 11 años y estuviera a punto de escuchar esa frase otra vez. En esos momentos, me levanto, voy a la sala, abro el cuaderno y releo lo que escribí. Eso me recuerda que ya no estoy en ese tiempo,
que hoy soy dueña de mi voz, que nadie más puede silenciarme. También recibí cartas. Cartas de mujeres que escucharon mi testimonio por internet o que supieron de mi historia por otras. Algunas eran cortas, otras largas, llenas de desahogo. Una mujer de 60 años escribió diciendo que nunca le contó a nadie lo que su padre hacía cuando su madre salía a trabajar. Dijo que, después de escuchar mi historia, decidió contárselo a sus hijos. Dijo que se sintió libre. Esas respuestas me daban fuerza. Me hacían entender que no había hecho esto solo por mí. Había abierto una puerta, y esa puerta necesitaba seguir abierta. Nunca busqué justicia formal. Nunca hice una denuncia. Nunca fui detrás de documentos ni testigos. Rafael desapareció del mapa hace décadas. Algunos dicen que murió, otros que se fue a otro país. A mí me da igual. Lo que importa es que ya no está cerca, y aunque estuviera, hoy no tendría ningún poder sobre mí, porque la Rosalia que él conoció ya no existe. Esa niña callada, asustada, que caminaba con la cabeza baja, fue enterrada junto con el silencio que él y mi madre me impusieron. Aún así, no es fácil recordar. No es sencillo escribir todo esto. A veces, mientras escribo, las manos me tiemblan. El pecho se me aprieta. Pero sigo, porque escribir se convirtió en mi forma de respirar. Es como si estuviera lavando el alma, página por página. Cada vez que cuento, el dolor disminuye un poco. Y lo que queda es la certeza de que, a pesar de todo lo que me quitaron, construí algo que nadie más puede quitarme. Mi verdad. Hoy, me permito descansar. Mis hijos están criados. Mis nietos crecen con amor y libertad. Cuido mi jardín. Hago ganchillo. Camino por el barrio con calma. Y cargo conmigo la ligereza de quien ya no necesita esconder nada. Mi historia ahora es mía, pero también es de quien la necesita. Me han dicho que soy fuerte, y no lo niego. Tardé años en aceptarlo. Pero hoy lo creo. Fui fuerte para sobrevivir. Fui fuerte para proteger a mis hijos. Y fui fuerte para romper el silencio que me acompañó durante tanto tiempo. No soy una heroína. No hice nada extraordinario. Solo sostuve con fuerza lo que quedó de mí y caminé hasta donde pude. Y ahora, al final del camino, miro hacia atrás y veo que valió la pena haber seguido. Porque, a pesar de todo, no permití que me quitaran lo mejor de mí. Y por eso hoy, a los 76 años, puedo decir, estoy en paz. Con los años entendí que el silencio también cansa. Llevar dentro de mí todo lo que me hicieron, fingiendo que nunca pasó, me agotaba. Era como si cada palabra no dicha fuera un peso más en los hombros. Cuando empecé a hablar, aunque fuera poco a poco, ese peso comenzó a disminuir. No desapareció del todo, pero se volvió más ligero. Aprendí que cuando uno pone las cosas afuera, el dolor se organiza. No se va, pero encuentra su lugar. Hoy, cuando miro mi casa, siento orgullo. Es sencilla, como yo, pero tiene todo lo que no tuve en la infancia. Seguridad, respeto, amor. Mis nietos corren por las habitaciones, juegan, gritan, ríen fuerte. Y yo los dejo. No les pido que se callen. Los dejo vivir libres, sin miedo, porque sé lo que es crecer pisando de puntillas, midiendo palabras, evitando mirar a los ojos de alguien que debería protegerte. Aquí, en esta casa, nadie necesita esconder nada. Hay días en que me siento en el porche recordando el pasado. No con tristeza, sino con claridad. No olvido, ni quiero. Olvidar sería como negar todo lo que enfrenté. Pero recordar ahora tiene otro peso. Puedo mirar todo lo que viví sin sentirme culpable. Puedo ver a la niña que fui y sentir compasión. Hoy la cuido dentro de mí. No dejo que se sienta sola nunca más. Todavía hay quienes me miran como si no creyeran que una mujer como yo haya pasado por todo eso. Algunos piensan que es un exagero. Otros evitan comentar. Me han dicho que es mejor olvidar, pasar página, dejarlo estar. Pero no lo dejo. No escondo más. Porque cuando uno calla, la historia muere dentro. Y yo me niego a morir callada. En el grupo de mujeres en el que participo, conocí historias muy parecidas a la mía. Historias incluso peores. Y lo que más me marcó fue ver cuánto se parece el dolor
incluso en vidas tan diferentes. Había una chica de 30 años que nunca le contó a su madre que fue tocada por el vecino. Había una señora de 70 que fue abusada por su hermano mayor durante la infancia. Y todas esas historias cargan el mismo miedo, la misma vergüenza, la misma sensación de culpa que no nos pertenece. Siempre es así. Crecemos pensando que hicimos algo mal, y nos lleva una vida entera entender que la culpa no es nuestra. Esos encuentros me hicieron aún más fuerte, y me mostraron que mi historia tiene un valor que va más allá de mí. Ayuda a otras mujeres a entender que no están solas, que pueden hablar, que no necesitan llevar eso hasta el final de sus vidas. A veces, una palabra puede ser la diferencia entre seguir callada o, por fin, respirar. Mi marido falleció hace algunos años. Fue un buen hombre. Me respetó hasta el final. Y aunque no conocía los detalles de lo que viví, supo amarme de la manera correcta. Me dio el tiempo que necesitaba. Y eso marcó toda la diferencia. Fue un puerto seguro en una vida que empezó llena de tormentas. Cuando se fue, lloré en silencio. No hice alarde. Solo me senté en la cama donde dormimos juntos durante tantos años y agradecí por todo lo que fue. Por la paciencia, por la presencia, por el cuidado. Hoy vivo sola, pero no me siento sola. Mis hijos y nietos están siempre cerca. Tengo vecinos amables, amigas que me visitan, gente que me escucha. Y, sobre todo, tengo mi paz. Esa paz que pensé que nunca sentiría. Esa que no viene de afuera, sino de adentro. De saber que hice lo que pude. De saber que vencí el silencio. De saber que mi historia no se esconde más detrás de una fachada de normalidad. Las marcas que cargo en el cuerpo son invisibles, pero reales. Y aún así, aprendí a vivir con ellas. Me recuerdan de dónde vengo, pero no me impiden seguir. Camino despacio, pero firme, con los pies en la tierra y la cabeza alta. Porque quien sobrevive a todo lo que yo sobreviví, aprende a valorar hasta el simple acto de respirar en paz. De vez en cuando, aún me despierto en medio de la noche con el corazón acelerado. A veces, un olor, un sonido, un rostro en la calle me lleva de vuelta. Pero ahora sé regresar. Ahora sé que ya pasó, que nadie más manda en mí, que nadie más tiene el derecho de callarme. Escribí mi historia para que quede registrada, para que, incluso cuando ya no esté aquí, alguien pueda leerla y entender que siempre es posible recomenzar, que el dolor no tiene que ser el final, que el pasado no tiene que ser una prisión, y que la voz que nos quitaron un día puede recuperarse con valentía, con verdad, con amor propio. No me considero especial, me considero superviviente, y ser superviviente es, para mí, una especie de victoria. Es mirarme en el espejo y ver a alguien entera, incluso después de todo. Es saber que a pesar de lo que me hicieron, fui capaz de construir una vida con dignidad, y eso nadie puede borrarlo. Después de que todo fue dicho, después de que los cuadernos se llenaron y mi voz encontró espacio, por fin empecé a vivir como siempre quise, en paz, a mi ritmo, sin miedo a encontrar fantasmas en el pasillo. Ya no escondía los ojos cuando alguien me miraba. Ya no bajaba la cabeza por vergüenza de existir. Caminaba con firmeza, como quien sabe exactamente quién es, de dónde viene y qué cargó hasta aquí. Incluso habiendo llegado a esta etapa de la vida, sigo aprendiendo. Aprendo a lidiar con días en que el recuerdo viene fuerte, en que el pecho se aprieta, en que la niña asustada aún quiere esconderse dentro de mí. Pero ahora escucho a esa niña con cariño. Le digo que está segura, que la casa cambió, que aquí nadie más lastima. Y así sigo cuidando las partes que quedaron maltratadas, sin prisa, pero con constancia. Mucha gente me busca hoy para contar sus dolores. Algunas mujeres me llaman solo para decir que también empezaron a escribir. Otras me piden que lea sus relatos y dé una opinión. Escucho a todas con respeto. No me veo como consejera ni como ejemplo de nada, pero entiendo que, a veces, solo necesitamos a alguien que ya pasó por algo parecido y sigue de pie. Eso ya da valentía. Hubo una chica joven que me buscó, una vez. No quiso decir su nombre ni de dónde era. Solo dijo que había escuchado mi historia
y que necesitaba hablar con alguien que no la juzgara. Nos sentamos en un banco de la plaza. Habló durante casi 1 hora y al final solo pidió un abrazo. Y ese abrazo fue más fuerte que 1000 palabras, porque en ese gesto cabía dolor, valentía, vergüenza, liberación. Y entendí que por eso tenía que seguir contando, porque mi silencio de antes costó caro. Pero mi voz hoy tiene valor. Con el tiempo los encuentros se volvieron más frecuentes. Los textos que escribía empezaron a circular entre grupos de mujeres, hasta que una organización me contactó queriendo publicar parte de mis relatos. Me sorprendí, me dio vergüenza, me asusté, pero acepté. No por vanidad, acepté porque, de alguna forma, sabía que eso podía llegar a más gente, a alguien que aún no tuvo el valor de abrir la boca. Y si mis palabras pudieran hacer que una sola mujer dejara de culparse, ya valdría la pena. La publicación salió sencilla, con una portada discreta, pocas copias, pero fue suficiente para tocar a personas que nunca imaginé alcanzar. Recibí cartas de otros estados, invitaciones para hablar en grupos pequeños, en iglesias, en asociaciones, y en todos esos lugares vi el mismo brillo en los ojos de quienes escuchaban, el mismo silencio respetuoso, la misma emoción contenida. Era como si cada una estuviera reviviendo un pedazo de sí misma mientras yo contaba el mío. No necesité gritar para ser escuchada. No necesité hacer escándalo ni exponer nombres. Solo necesité hablar la verdad con firmeza. Porque la verdad tiene peso. Y cuando viene de dentro, llega, toca, desarma. Lo aprendí en la práctica. Vi a mujeres duras derrumbarse ante mi relato. Vi a señoras calladas levantarse para hablar por primera vez. Vi a hijas perdonando a madres. Vi a madres arrepintiéndose de haberse callado ante el sufrimiento de sus hijas. Y todo eso fue ocurriendo sin que yo pidiera nada, solo por haber tenido el valor de contar. Mi casa se convirtió en un punto de encuentro. De vez en cuando alguien toca el portón preguntando si puede hablar un poco. Pongo café en el fuego, corto un pastel, acerco 2 sillas y dejo que la vida ocurra. A veces, ni siquiera hablamos de dolor. Hablamos de la vida, de la rutina, de la comida, de los nietos. Pero solo el hecho de estar allí, en un espacio seguro, ya lo cambia todo. Porque un corazón herido necesita eso, acogida. Nunca pensé que llegaría a los 76 años sintiéndome en paz. Durante mucho tiempo, creí que mi destino era vivir callada, tragándome los recuerdos. Pero hoy veo que la vida, incluso después de tanto daño, puede florecer de nuevo, puede encontrar caminos, puede reinventarse. No tengo mucho, pero tengo lo esencial, respeto por mí misma. Y después de todo lo que viví, eso vale oro. A veces, alguien me pregunta si aún siento rabia por mi madre. Y la verdad es que la rabia se fue disolviendo. Lo que quedó fue la decepción, una herida que cicatrizó, pero dejó marca. No olvido lo que hizo, ni perdono por completo, pero tampoco cargo más ese odio que me consumía. Acepté que ella tomó una decisión equivocada, grave, dolorosa, pero fue su decisión, y yo tomé la mía, la de no repetir, la de proteger, la de romper con todo aquello. Hoy, mis nietos crecen sabiendo que su abuela tiene una historia fuerte. Todavía son demasiado pequeños para entender los detalles, pero un día lo entenderán. Y cuando ese día llegue, quiero que sepan que vivir con verdad, aunque duela, siempre es mejor que fingir que nada pasó. Y quiero que sepan también que vienen de una mujer que resistió, que cayó, pero se levantó, que cayó, pero después gritó, y que transformó una historia de dolor en un camino de sanación. Hoy, cuando me siento en el sofá de mi casa, con un té caliente en las manos y el sonido de los nietos jugando de fondo, me doy cuenta de que construí un hogar que nunca tuve, un hogar de verdad, donde nadie camina de puntillas, donde no hay puertas cerradas con secretos dentro, donde el amor no está condicionado a silencio o obediencia ciega. Esta casa, sencilla como es, representa todo lo que luché por ofrecer. No solo a mis hijos, sino a mí misma. Tuve que aprender a la fuerza que el pasado no desaparece,
solo porque lo ignoramos. Se queda ahí, parado, esperando el momento de cobrarnos. Y si no lo enfrentamos, cobra con intereses, pesa en el cuerpo, enferma el alma, hiere sin siquiera tocar. Y solo cuando decidí mirarlo de frente, las heridas comenzaron a cerrar de verdad. No olvidé, no borré, enfrenté. La escritura me ayudó más que cualquier medicina. Cada página llenada fue como una herida lavada con agua limpia. Duele, pero limpia. Y después alivia. Hoy, mis cuadernos están guardados en un cajón al lado de mi cama. Son como un pedazo de mí. Son la prueba viva de que no enloquecí, de que lo que viví fue real, de que mi dolor tuvo forma, nombre, rostro, y que, a pesar de todo eso, sigo aquí. No fueron pocas las veces que me dijeron que lo dejara estar. Gente de la familia, conocidos, incluso gente de la iglesia. Decían que no valía la pena remover cosas viejas, que era mejor seguir la vida y olvidar. Pero olvidar es imposible. Lo que me hicieron marcó cada decisión que tomé. Me afectó como mujer, como madre, como esposa, como amiga. Callar sería ser cómplice. Y ya lo hice durante demasiado tiempo. El silencio fue mi prisión. Y ahora la palabra es mi liberación. Hablo porque puedo, porque quiero, porque lo necesito. Y si molesta a alguien, es porque todavía hay mucha gente que prefiere la fachada a la verdad. Yo ya no soy una mujer dispuesta a fingir. Soy Rosalia. Y mi historia es esta. Dura, difícil, pero mía. Nadie me la quita. También entendí que muchas madres cerraron por miedo. No es una justificación, pero es una explicación. Mi madre decidió entregarme porque tenía miedo de perder lo poco que tenía, porque prefirió mantener a un hombre en casa que proteger a su propia hija. Fue una decisión cruel, pero la tomó dentro de un mundo que trataba a las mujeres como dependientes, como frágiles, como si solo fueran completas al lado de un marido. Ella repitió lo que probablemente aprendió, pero yo rompí ese ciclo. Crié a mis hijos para que nunca dependieran del silencio. Siempre dejé claro que podían hablar de todo conmigo. Nunca pegué, nunca grité, nunca dije, traga las lágrimas. Siempre fui firme, pero con espacio para escuchar. Y ellos crecieron diferentes, libres, cariñosos, respetuosos. Cada vez que veo eso en ellos, siento que hice lo correcto, que mi dolor no fue en vano, que transformé aquello en algo bueno. Mi nieto mayor ahora es un joven. Tiene la mirada dulce de su padre y la sensibilidad que siempre valoré en mis hijos. El otro día me dijo que quiere ser psicólogo, que quiere ayudar a personas que pasan por cosas difíciles. Solo sonreí. No necesité decir nada, porque sabía, en el fondo de mi pecho, que él cargaba esa fuerza por todo lo que rompí atrás. Le di un mundo mejor del que me dieron. Y eso es más que una victoria. Es una reparación. A veces me acuesto temprano y me quedo mirando el techo, recordando a la niña que fui. A esa niña de 11 años que escuchó de su madre la frase más cruel que una criatura puede escuchar. Esa niña que entró en el cuarto con las piernas temblando y salió de allí con el corazón destrozado. No puedo borrar lo que ella vivió, pero hoy la abrazo por dentro. Le digo que fue valiente, que sobrevivió, que, incluso sin apoyo, logró llegar hasta aquí y que ahora, por fin, está segura. La memoria aún me juega malas pasadas. Hay días en que el olor del café me lleva directo a la cocina de la casa vieja, otros en que escucho una canción y vuelvo a ser adolescente, sentada en un rincón del cuarto, con miedo de todo. Pero ahora, esos recuerdos no me paralizan. Los miro con la firmeza de quien venció, de quien no dejó que el trauma definiera su vida entera, de quien construyó un nuevo camino, con sus propias manos. Mi rostro está lleno de arrugas. Mi cuerpo ya no responde como antes, pero mi mente nunca estuvo tan viva. Nunca estuve tan consciente de quién soy, de lo que viví y de lo que dejo como legado. Porque lo que dejo no es solo una casa en orden, ni un nombre limpio. Dejo ejemplo, dejo resistencia, dejo la certeza de que es posible sobrevivir a la oscuridad y aún así florecer. Y si un día mis nietos escuchan estas palabras,
Quiero que sepan que la historia de su abuela no es solo de dolor, también es de reconstrucción, de valentía, de vida, porque, a pesar de todo, elegí seguir. Ahora que escribo estas últimas palabras, me doy cuenta de que mi historia, por más pesada que haya sido, no es solo un recuerdo triste. También es la prueba viva de que el ser humano puede resistir lo peor y aún así elegir lo mejor. Pasé por cosas que nadie debería pasar, mucho menos una niña, pero no me volví amarga. No repetí lo que me hicieron. No destruí a quienes vinieron después de mí. Hice lo contrario. Tomé los pedazos y construí un nuevo camino. Afirmé mis pies donde antes solo había miedo y seguí caminando, un paso a la vez. Pasé por muchos silencios, muchos ojos desviados, muchos consejos que me pedían olvidar, y seguí adelante aún así. La niña que escuchó de su propia madre que era su turno, creció, crió hijos, protegió nietos, y hoy, a los 76 años, escribe su propia historia sin miedo a exponer heridas antiguas, porque esas heridas no me definen, me enseñaron. Me mostraron hasta dónde puede llegar la crueldad de quien debería amar, pero también revelaron mi capacidad de levantarme y seguir incluso cuando todo parecía derrumbarse. No tengo lujos, no tengo fortuna, no tengo títulos, pero tengo conciencia. Tengo la tranquilidad de quien mira hacia atrás y sabe que no pasó por la vida en vano. Tengo una historia que hoy no me avergüenza más. Al contrario, me fortalece. Me pone de pie, me acerca a otras mujeres que, como yo, fueron silenciadas cuando más necesitaban ser escuchadas. Y por eso sigo hablando, porque cada vez que cuento, siento que derribo un ladrillo más de ese muro de silencio que siempre rodeó historias como la mía. Mis nietos, cuando crezcan, tal vez se asusten al saber de todo, tal vez tarden en entender, pero quiero que sepan que la mujer que ven hoy, haciendo pasteles, arreglando flores, contando historias antiguas. Fue una niña a la que le robaron la infancia, pero no permitió que eso definiera quién sería. Quiero que sepan que es posible sobrevivir sin repetir, que es posible amar sin herir, y que ningún dolor justifica la omisión. Hoy, vivo sola, pero nunca me sentí tan acompañada. Tengo amistades verdaderas, gente que me escucha, que me respeta, que comparte el mismo propósito. Formo parte de grupos donde mujeres se reúnen para contar lo que vivieron, para compartir dolores antiguos, para finalmente decir, no fue mi culpa. Y cada vez que escucho a una mujer diciendo eso, mi corazón se calma. Es como si, poco a poco, la niña dentro de mí recibiera justicia. No puedo cambiar lo que pasó, pero tengo elección sobre lo que hago con eso. Y elegí transformar, elegí hablar, elegí cuidar, elegí enseñar, elegí mostrar que no es necesario pasar una vida entera en silencio, y que nunca es tarde para romper con todo lo que un día nos destruyó. Sé que mi historia puede incomodar, que hay gente que prefiere cerrar los ojos para no enfrentar la verdad, pero eso ya no me afecta. Quien finge no ver, elige protegerse a costa del sufrimiento ajeno. Y ya vi eso demasiadas veces. Hoy, mi elección es otra. Es la del valor. Y si ese valor ayuda a una sola mujer a liberarse, entonces todo ya valió la pena. Mientras escribo esto, siento una mezcla de alivio y emoción. Porque ahora sé que mi historia no muere conmigo. Sigue viva, siendo contada, escuchada, multiplicada. Y tal vez, en algún rincón, una mujer escuche estas palabras y encuentre fuerzas para hablar también. Tal vez otra niña, que aún vive en silencio, descubra que hay vida después del dolor, que hay voz después del miedo. Me llamo Rosalia, tengo 76 años. Fui silenciada durante muchos años, pero hoy hablo con claridad. Fui usada, descartada, olvidada por quienes deberían protegerme. Pero sobreviví, y más que eso, viví. Con dolor, con esfuerzo, pero con dignidad. Y si llegué hasta aquí, fue porque nunca acepté que aquella frase, dicha por mi madre, fuera mi destino final. Cada mujer tiene su tiempo. Cada mujer tiene su forma de lidiar con el dolor. Pero espero, de corazón,
que mi historia te haya tocado de alguna manera. Y si te tocó, te invito a hacer algo conmigo ahora. Si esta historia te emocionó, si te trajo recuerdos, si te hizo pensar en alguien, comparte este video con alguien que necesita escuchar esto. Suscríbete al canal. Deja en los comentarios qué sentiste, qué pasó por tu cabeza mientras escuchabas mi relato. No necesitas exponerte. Solo decir que estuviste aquí ya es suficiente. Hay mucha gente sufriendo en silencio. Y a veces, una palabra, una historia, una voz, puede cambiarlo todo. Fui silenciada durante décadas, pero ahora hablo por mí y por todas las que aún no pueden. Y si estás aquí conmigo, ya no estoy sola. Gracias por escucharme hasta el final. Gracias por permitirme existir en voz alta. Y si tú también tienes una historia, sabe que tu momento llegará. Y cuando llegue, que sea con firmeza, con verdad y con todo el amor que mereces.